Vamos entonces a iniciar con la lectura hoy, hablando de cambios internos. Una de las cosas que muchas veces nos cuesta cambiar, Guillermo y Ricky, es la capacidad que tenemos de perdonar a los que nos han hecho daño. Cuando alguien nos hace daño, necesitamos tener en cuenta que tenemos que tener esa propensión, esa disposición a perdonar. Y sobre todo ahorita que la sociedad guatemalteca está tan dividida y es tan fácil tomar odios y tomar rencores. Y es porque siempre el enemigo está queriendo lastimar nuestro corazón. Queremos leer Génesis 50, capítulos 15 a 23. Es un pasaje inspirador precisamente para que nosotros sepamos la necesidad de perdonar, de constantemente mantener nuestro corazón limpio. Así que después de esta breve pausa, queremos iniciar la lectura bíblica en esta oportunidad. ¿Y qué tal si me dice producción que vamos a ver el anuncio de Cultura BCD? Hay personas que están preguntando cómo se pueden inscribir. Entonces, veamos el anuncio de Cultura BCD y luego venimos con la lectura. No sé si les parece. Por favor, producción, pongamos entonces la promo de Cultura BCD. Somos un espacio de crecimiento en donde las artes, literatura, ciencia y fe convergen para presentarte ideas y conceptos innovadores como una herramienta para tu desarrollo. Únete a la experiencia de Cultura BCD en nuestra primera conferencia, Cultura y Cristianismo, con el expositor Gonzalo Chamorro. Sábado 18 de noviembre, 8 de la mañana, en Centro de Convenciones Ilumina Zona 10. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con la lectura de Génesis 50, 15, 23. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, le dicen los hermanos, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Vamos a comentar después eso, ¿verdad? y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darles vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces tenemos esta lectura maravillosa. Básicamente es el final del libro de Génesis y el final del relato de la vida de José, que es una vida de mucho sufrimiento. Empieza más o menos en Génesis 37. Recuerda usted que sus hermanos lo traicionan, lo odian tanto porque es el hijo predilecto. Entonces lo secuestran, lo venden como esclavo y van con su papá a decirle la mentira de que una bestia lo devoró y que encontraron su ropa ensangrentada. Y nunca le dicen al papá que ellos lo vendieron a Egipto. Increíble. Y ven al papá llorar por años, ven al papá afligido por años y nunca le dicen qué fue lo que ellos hicieron. Pero Dios protege a José y de ser esclavo en la casa de Potifar llega a ser el segundo en Egipto. Tiempo después los hermanos llegan a comprar comida a Egipto y se dan cuenta que José es el segundo a cargo de Egipto. Y ellos piensan, se va a vengar de nosotros, pero no. José los trata bien, los manda a traer con todo y su papá
Y entonces ellos dijeron, seguramente es porque mi papá está vivo. Y luego muere el papá y es cuando vemos esta escena que ellos dicen, ahora que mi papá ya no está, es que nos va a hervir en aceite, ¿verdad? O no sé qué, nos va a despellejar, qué ir a hacer con nosotros. ¿Y saben qué? Recurren a su antigua táctica, mentir, ¿verdad? Cuando estaba vivo mi papá nos dijo que tuvieras misericordia. Pero José es un hombre que tiene su corazón de acuerdo al corazón de Dios y le dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, y ese creo que es un argumento valiosísimo como para poder ejercer el perdón, para perdonar a los demás. Yo no soy Dios como para poder ejercer justicia y vengarme. Así que mejor perdono porque yo no estoy en lugar de Dios. ¿Qué les parece este relato? Yo quisiera resaltar lo que José dice aquí en el versículo 20, pero Dios cambió todo para bien. Todo aquello que estaba diseñado para hacerle daño a José fue transformado en las manos del Señor para bien. Y retomando lo que estábamos conversando al inicio, pues no era infundado el temor que tenían definitivamente los hermanos de José, porque en la naturaleza humana José podía haber tenido muchos deseos de venganza, habiendo pasado tanto tiempo sin saber de ellos y que de pronto aparecieran. Pudo haber tenido incluso planes para vengarse de lo que le habían hecho, pero como dice la palabra aquí, pero Dios cambió todo para bien. Durante todo ese proceso en el cual José no tuvo contacto con sus hermanos y tampoco con su padre, qué doloroso pudo haber sido, pero dejó que su corazón se alinear con la voluntad de Dios, con el poder que tenía, cuánto daño pudo haberles hecho, pero no lo hizo. Ahora, esto creo que resulta, ¿verdad? Hablando de lo que hemos estado aprendiendo en estos días, resulta de ese proceso, ¿verdad ustedes? Yo no sé si José hubiera sido el mismo, hubiese dado la misma respuesta sin este proceso. O sea, si no hubiese tenido este dolor, fíjate, porque él tuvo que tomar eso que el enemigo le había enviado, sus hermanos le habían enviado, y delante de Dios ese dolor, como bien decías, Majo, fue transformado y ahora él puede responder, pero tuvo que pasar su proceso, ¿verdad? Y cuántas veces yo me he dado cuenta en mi vida, por querer acortar un proceso, termino volviendo a hacer algo que digo yo, no hombre, entonces no aprendí, ¿verdad? Ustedes, no aprendí, pude haber aprendido. Y entonces digo yo, Ponernos un ejemplo. Florecita tendría varios. Solo quisiera comentar que esa es una característica de los procesos. Los procesos no, la mayoría de procesos no son de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar un tiempo porque necesitamos profundizar en nuestro corazón para poder encontrar la raíz de nuestra conducta, de algún mal hábito que tenemos. Entonces los procesos toman tiempo, pero cuando tomamos esos procesos y vamos de la mano del Señor confiados en que Él va a hacer la transformación, es donde esos procesos tienen buenos resultados. Ajá. No, y este José no tenía ese tema, ¿verdad? Ustedes no había estado, uno no lo puede percibir, pero hay algunos vestigios de sus respuestas, de que tarda un poquito, donde yo, Ricardo Cise, infiero, todavía jugó con la cosita, ¿verdad? De, ¿verdad? Al gato y al ratón. Ajá. Es su naturaleza ¿verdad? humana. Pero ustedes, el poder decir eso, yo veía este pasaje de cuando llora, se conmueve y se me hacía a cuando Jesús llora, ¿verdad? En Juan 11. Y es porque se da cuenta uno de la naturaleza humana y se da cuenta de, es tan cercano, si no estoy tomado de Dios, actuar así. Es tan cercano. Y ese llorar se conmovió e hizo algo, ¿verdad ustedes? Y muchas veces uno en ese proceso del dolor tiene que tomar la decisión de hacer algo. Voy a hacer algo. Y él decidió, ok, ahorita le pongo fin a esto, ¿verdad? Ahorita le pongo fin a esto, porque si no, si me dejo llevar por estos patojos, a ver qué les hago. Y yo quisiera regresar a esa parte que Ronnie tocó de ese cambio que José hace a partir de un reconocimiento de que él no es Dios. Y él cambia la historia a partir de ese momento, porque ese proceso se inicia o se reinicia de reconciliación, porque antes era un proceso de conflicto, ¿verdad ustedes? Yes. Pero cuando
José viene y de una manera sencilla y humilde reconoce que él no es Dios y abraza a sus hermanos nuevamente, cambia la historia, porque de lo contrario hubiera sido un tira y encoge, un pimponeo de problemas y de situaciones. Ahora, ¿qué me va a hacer él? ¿Qué me va a hacer ella? Cualquier circunstancia y analogía con una situación de un país o de un matrimonio, eso es exactamente. Ahora nos vengamos, ahora hacemos, ahora volvemos, ahora tornamos y sigue el tira y encoge. Sigue el tira y encoge. Yo le decía a Ronnie tras de cámaras que puede parecer un problema entre hijos de padres divorciados, ¿no? Ustedes, era peleándose toda la gente y en medio de todos una nación, unos hijos, una iglesia. ¿Cuántas cosas pueden pasar a través de simplemente reconocer que uno no es Dios y que puede y debe abrazar y perdonar? Yo sé que si usted está pasando algún proceso doloroso, podrá estar pensando de ese lado, qué fácil para ustedes hablar si no están pasando lo que yo estoy viviendo en este momento. Si a ustedes no les deben el dinero, si a ustedes no los difamaron, si a ustedes no están sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. Y yo sé, usted tiene toda la razón. Nosotros no podemos decir, perdone, lo que usted está pasando no es nada. No podemos comprender el dolor que usted pueda estar pasando. Pero lo que sí le podemos decir con base bíblica es que el rencor, la amargura y el deseo de venganza solo abren puertas a que el enemigo entre y lo asesore. Pero cuando uno perdona, uno se pone en las manos de Dios. Y aquí lo que José dice y que María José destacó es que cuando uno deja las cosas en las manos de Dios, Dios puede tornar las cosas que el enemigo quería hacer para mal y Dios las puede tornar para bien. Y eso es lo que José les dice. Lo que ustedes tramaron para hacerme mal, Dios lo tornó para hacer bien. Y eso es lo que dice el Señor en Romanos capítulo 12. Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, Dios dice, si me traes a mí tu rencor, tu amargura y lo depositas en mí, que soy el juez justo, el Señor de toda la tierra, yo me voy a encargar de esa venganza y yo te voy a pagar a ti lo que corresponde. Pero me lo dejas a mí. Deja de estar viendo qué voy a hacer yo. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él en Jesús paga la venganza. Es decir, en Jesús Él, mitiga ese deseo de venganza porque dice Isaías 53 que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él nos paga, nos reditúa todo ese dolor. Y en José lo vemos, que en lugar de que el enemigo lograra la destrucción de José, Dios levantó a José y Él se dio por pagado de todo el dolor que había sufrido en esa tierra de Egipto, ¿verdad? Pero fue una decisión de José, porque José tuvo las dos opciones, o busco con el poder que tengo vengarme, o busco continuar con ese propósito que el Señor tiene para mí. Entonces fue una decisión, por eso este libro se llama 8 decisiones sanadoras. Tú tienes en tus manos decidir y hemos visto en las redes sociales que mucha información a veces de que es cierto, fuimos heridos de niños y eso fue responsabilidad de otra persona, el dolor que nos ocasionaron, el robo que cometieron, ese abuso, pero la responsabilidad de sanar es tuya y creo que eso fue lo que sucedió. Definitivamente eso fue lo que sucedió con José. Sabía que en medio del dolor aún el propósito del Señor iba a cumplirse en su vida y él decidió continuar con ese propósito, cumplir lo que el Señor le había enviado a hacer y entonces pudo transformar su vida para poder tener misericordia y comprensión hacia sus hermanos. Y la decisión que cada uno de nosotros tenemos está entre no perdonamos y no olvidamos y Señor, en tu nombre yo perdono. Y usted sepa, no perdonamos y no olvidamos, no importa qué sea, eso no viene de Dios, eso viene del lado del enemigo, que te quiere mantener en rencor y amargura. Y entonces ahí estás del lado del enemigo. Cuando tú dices, Señor, en tu nombre yo perdono, sea lo que sea, desde una situación política hasta una ofensa personal, estás del lado del Señor. Porque Jesús dijo, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 18? Si ustedes no perdonan, entonces se exponen a que los verdugos vengan y inflijan dolor. Así que tú y yo escogemos. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor? Sé que puedes estar pasando algún momento difícil y un dolor muy fuerte, pero está en tu decisión el perdonar o el escoger el camino de la oscuridad, que es no perdonamos, no olvidamos, tú escoges qué hacer.
Oremos. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti a pedir que tú nos ayudes a mantener un corazón limpio, Señor, a mantener un corazón apartado del rencor. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere venganza, quiere resarcimiento, quiere que le pase lo mismo a otros que lo que nos hicieron, porque nos sentimos ofendidos y queremos que pase exactamente lo mismo que a ellos. Y hoy, Señor, venimos a pedirte perdón por ese deseo de venganza, por ese deseo, ese rencor que hemos guardado. Dile, yo quiero pedirte perdón porque he guardado rencor. Y te pido que me des fuerzas para perdonar, para bendecir a mis enemigos, para bendecir a los que me han calumniado, Señor. Yo perdono a los que me han calumniado. Y si te atreves, di el nombre de esa persona. Bendice a esa persona. Dile, Señor, lleva a la cruz toda ese rencor y amargura que yo he estado teniendo. Y creo lo que tú dices. Mía es la venganza, yo pagaré. Te entrego mi deseo de venganza. Te entrego, Señor, mi deseo de hacer justicia. Y confío en que tú eres el juez justo de toda la tierra. Y que tú dices, mía es la venganza, yo pagaré. Sé que tú vas a tornar todo lo que el enemigo quiso para hacerme mal, lo vas a tornar para bien. Confío en ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Vamos a ver cómo vamos con este proceso de cambio, qué debemos hacer para consolidar ese proceso de cambio. Y hoy tenemos un testimonio que nos va a alentar muchísimo. Así que arranquemos con la lectura que tenemos para hoy. Recuerda, esto es Vaya con Dios. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. El proceso de cambio de Dios. En los últimos 2 programas hemos trabajado en nuestro corazón tomando la decisión de cambiar por medio de reprogramar nuestro piloto automático, dejando que Dios transforme nuestra manera de pensar. Vimos ayer 4 razones por las que nos cuesta decidirnos por el cambio y fuimos inspirados a saber que si le pedimos ayuda a Dios, Él nos puede proveer de las herramientas que necesitamos para ser diferentes. Así que ya estamos listos para someternos a Dios y dejar que Él nos cambie. Los siguientes 7 puntos de enfoque nos mostrarán cómo cooperar con Dios a medida que Él obra para cambiarnos y nos ayuda a ajustar nuestro piloto automático en el rumbo correcto. Y pongamos atención al número 1. Dice, enfoque su atención en cambiar un defecto a la vez. Quizá tenga 30 cosas diferentes que necesita cambiar. Tratar de resolver 30 problemas de una sola vez es como tratar de atrapar un enjambre de mosquitos que vuelan en todas las direcciones, mucha conmoción y 0 progreso. Pida ayuda a Dios para enfocarse en cambiar un solo defecto a la vez. Y yo quisiera que me dieran un break aquí para poder hacer un pequeño comentario. Miren, yo empecé estos procesos de una manera muy trivial y superficial, al punto que la analogía era como verse en el espejo, ahí tengo un barrito, ¿verdad? Y esto es lo que hay que cambiar. Y empecé por las cosas superficiales porque no me atrevía a trabajar las cosas profundas. Porque cuando uno ve más allá del espejo y se ve al corazón verdaderamente y tiene ese inventario que hemos platicado en algunas ocasiones, y empieza por aquellas cosas que son las más importantes. Y yo decía, ¿por cuál comienzo? Y empecé por las que me causaban más conflicto relacional, ¿verdad? Empecé por las que causaban más conflicto relacional. Y creo que ese es el reto para usted, para nosotros que estamos aquí en el set. No crea que aquí estamos a la perfección andando. Todo lo contrario, ya lo pusimos en evidencia hace un ratito. Pero lo más importante, queridos amigos y amigas, es que ustedes se vean un poquito más allá del espejo. Se atreva a dar ese paso y vea por cuál va a comenzar. No se victimice que tiene tantas cosas que hacer, sino que al contrario, sea valiente, tome una para comenzar y empiece a hacerlo. Sí, y un comentario ahí también. Yo sé que es bueno reconocer nuestras debilidades y eso es bueno, ser vulnerable. Pero un error sería decir, así soy y tengo defectos y que el mundo me acepte como soy, que mis hijos... No.
Es bueno reconocer nuestras debilidades, pero tenemos que cambiarlas, ¿verdad? Porque sería triste, simplemente sería cinismo. Sí, tengo un carácter descontrolado y así soy y que me acepten. No, no es justo para los que están a nuestro alrededor. Y preguntémosle al Espíritu Santo, ¿qué defecto quisieras trabajar en mí primero? Y entonces contratemos a un mariachi que nos venga a cantar un defecto a la vez. Ahí estamos. Bueno, no solo un día a la vez, sino también un defecto a la vez. Número 2, eso es para que nos acordemos, ¿verdad? 2, enfóquese en la victoria de cada día. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Él no pidió para una semana, para un mes o para el resto de la vida. ¿Por qué? Quizá por 2 razones. En primer lugar, Dios quiere que dependamos de Él día tras día. Y en segundo lugar, Él sabe que no podemos manejar la vida como un todo de principio a fin. Necesitamos avanzar paso a paso y asimilarlo todo trozo a trozo. No podemos pensar en vivir toda una vida de victoria, sino más bien enfocarnos en una serie cotidiana de victorias, empezando por la victoria del día de hoy. Como dice el viejo refrán, ¿cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. La idea es abordar un problema de toda la vida teniendo en cuenta que no se volvió un problema de la noche a la mañana y desmenuzarlo en pedazos fáciles de asimilar. Así es. Y sabe, no se fije una fecha límite. Nada más trabaje en su recuperación un día a la vez. Algunos defectos de carácter lo mantendrán ocupado el resto de su vida. Pídale a Dios que le ayude en el día de hoy y tómelo momento a momento y, ¿sabe? Poco a poco. Yo quisiera hacer una pausa aquí también porque esto me pega de manera profunda. Mi gana de cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Para caer en lo que Ronnie dijo, demos ejemplos, ¿verdad? Ustedes, a veces uno quiere... Número 1, cambiar todo de un solo. Y número 2, uno se pone metas y a veces son frustrantes más que realistas, ¿verdad? Hay una forma de planificar y uno la sabe, pero cuando se trata de cambiar un defecto de carácter, uno debería de disfrutar el Señor, me ayudaste hoy me ayudaste. Y por eso esa dependencia de Dios que John Baker nos dice acá, de pedir día a día, debe ser en la oración al inicio y en la rendición de cuentas al final. En la mañana a regresar, Padre, yo te doy gracias porque hoy me vas a ayudar con esto, te pido tu favor y tu gracia. Y en la noche decir, ok, vamos con esto. Porque si no, uno se frustra. Y muchas veces en esa frustración yo regresaba otra vez, recaía de nuevo, ok, no me funcionó, no hice esto durante estos 30 días que iba a hacer. Y entonces... la verdad, lejos de cambiar, volvía a reincidir y más fuerte. Entonces, enfoquémonos un día a la vez, disfrutemos que Dios nos quiere ayudar y hagámoslo de esa manera, Ron. Genial. Ok, continuemos entonces con la lectura y vamos a ir al punto número 3 que dice, enfóquese en el poder de Dios, no en su fuerza de voluntad. Lo voy a repetir porque creo que este es trascendental para que usted abra su corazón a este espacio que vamos a hablar. Enfóquese en el poder de Dios, no en su fuerza de voluntad. Usted ya sabe que no basta con tener fuerza de voluntad. Si su propia fuerza de voluntad bastara, usted ya habría cambiado. La verdad es que su propia fuerza de voluntad no tiene la fuerza requerida para ayudarle. De hecho, depender de sus propias fuerzas será un impedimento para su recuperación. Es como tratar de virar un bote cuando tiene el piloto automático programado para ir en el rumbo opuesto. Usted lucha y lo intenta, pero en las últimas es derrotado porque lo agota el esfuerzo tremendo de oponerse a tendencias marcadas que no dan su brazo a torcer. Apenas usted se cansa y cede un poco, el piloto automático vuelve a encauzarlo por el rumbo en que siempre ha estado. Mi fuerza de voluntad me ha llevado a lugares a donde definitivamente nunca tendría que haber llegado. Y es que mi fuerza de voluntad no es suficiente. Porque si en mis resoluciones de fin de año, como bajar de peso, hacer ejercicio, yo las lograra cumplir durante todo el año, diría que mi fuerza de voluntad funciona. Pero a mediados de febrero esa fuerza de voluntad
ya se terminó. Eso es el reflejo de que sola no puedo. Pero ¿sabes qué? Dios te ofrece algo más poderoso que tu fuerza de voluntad y es el Espíritu Santo. Y es que necesitas al Espíritu Santo para tener la fuerza que solamente Dios te ofrece. Tu fuerza de voluntad tienes que comprenderlo. No ha sido suficiente. No es demasiado halagador para nosotros, según la palabra, que nuestra fuerza de voluntad no sea lo que necesitamos. Necesitamos de esa fuerza que viene de parte del Señor. ¿Para qué? Para poder cambiar todos nuestros defectos de carácter. De lo contrario, te vas a comprometer a dejar de hacer ciertas cosas por un tiempo, pero como bien Ricky decía, al cabo de unos meses regresas exactamente al mismo lugar o quizás a un lugar mucho más abajo del que habías querido salir. Necesitas entonces de ese poder que solamente el Espíritu Santo te ofrece. Tal vez nunca lo has experimentado, pero te podemos asegurar que Él es el único, que la fuerza del Espíritu Santo es esa fuerza que nosotros necesitamos para salir de donde podamos estar. Y quiero recordarte de lo que decía Pablo: a todo aquello bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero, eso hago. Es que es nuestra naturaleza humana, así que necesitamos del Señor para todo lo que hagamos. Ahora, miren, yo quisiera solo aprovechar un poquito. Ese es el fracaso de muchas corrientes de pensamiento donde le dicen a la gente casi que es Dios, ¿verdad? Usted puede, usted tiene todo, usted está todo ahí. Y entonces la gente en un momento dado se lo cree y cuando fracasa no sabe qué hacer. Y ¿sabe qué es lo que le queda a muchos? El suicidio, tristemente, porque no encontró esa fuerza en sí misma. Qué rico es poder depender de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el humanismo y el evangelio. El Claro. humanismo dice, el hombre es bueno intrínsecamente y lo que necesita es educación. El evangelio dice, no, el hombre está quebrado moralmente y lo que necesita es que Dios le ayude. Y nosotros escogemos si vamos por el humanismo o por el evangelio que nos ofrece la ayuda de Dios. Así es. Y vamos con este cuarto punto de enfoque. Enfóquese en lo bueno y no en lo malo. Usted avanza con miras a lo que esté enfocado en ese momento. Aquello en lo que usted se enfoca domina su vida. Si se enfoca en lo malo, eso va a dominar su vida. Si dice, no voy a pensar en sexo, no voy a pensar en sexo, no voy a pensar en sexo, ¿en qué cree que va a pensar? Sexo. ¿Cuál entonces es la respuesta? Cambiar de canal en su mente. Aquí es donde el poder de la palabra de Dios entra en acción. ¿Sabía que hay más de 7,000 promesas en la Biblia? Esas promesas son el canal perfecto al cual cambiarse. Cuando usted llena su mente con esas promesas, puede cambiar su canal mental a algo bueno en cualquier momento. Cuando las palabras de Dios estén en su mente, usted podrá cambiar el canal y dejar de prestar atención a cualquier pensamiento nocivo que el enemigo le presente. Así que cuando usted se sienta tentado y siente voy a volver a caer en mis antiguos patrones, lo que tiene que hacer es tomar un verso bíblico, recordarlo, por eso vale la pena que usted memorice la escritura. O puede ser también que usted se sintonice con una alabanza y ahora que tenemos estos aparatitos puede ser que aquí busquemos un verso bíblico o pongamos una alabanza que nos cambie de ruta y nos enfoque en algo bueno, en algo de la palabra del Señor que nos ponga la mente en Dios. Vamos, María José. Quinto punto, enfóquese en hacer lo bueno, no en sentirse a gusto. Si espera hasta que le den ganas de cambiar, nunca cambiará. El enemigo se asegurará de que nunca le entren las ganas. En cambio, si usted toma la iniciativa y procede a hacer lo correcto, sus sentimientos alcanzarán sus acciones. Siempre es más fácil que los sentimientos sigan a las acciones que llegar a la acción por vía de los sentimientos. Y, ¿sabes, Majo? A veces nosotros tenemos que decidir, ok, esto lo voy a hacer a pesar del resultado final. No sé si en algún momento usted se ha enfocado en ese día y dice, ok, voy a tomar mucha agua y usted siente que no sirvió de nada, solo fue más al baño. ¿Sabe qué? He aprendido yo que no es lo que yo pienso que me hizo esa buena decisión durante el día, es lo que esa decisión sé que me va a hacer durante el día, lo que es mi resultado. Así que enfoquémonos en dar lo que habíamos dicho que íbamos a dar y al final de cuentas, sumando todo eso, nos va a servir, Ron. Así es. Continuamos con el punto número 6 que dice, enfóquese en quienes le ayudan, no en los que estorban. La Biblia dice,
no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si sabe qué tipo de personas le tientan, mantenga la distancia. Si lucha con el alcoholismo, por ejemplo, no diga, creo que voy a ir al bar con un amigo solamente a comer un poco de maní. ¡Mala idea! Usted necesita pasarla con personas que le ayuden a hacer cambios positivos. Nuevamente, la Biblia tiene las palabras precisas. Más valen dos que uno. Si caen, el uno levanta al otro. Si usted cae, necesitará la clase de amigos que puedan ayudarles a levantarse. Un abrazo, muchachos. Les mando un abrazo. Fíjense que... Ustedes me conocen. Me recordé de las alitas de los pollos. No, de eso y de muchas Porque cosas. las salen. Porque miren, es increíble, eso lo puede experimentar uno. No nos vayamos a cosas tan dramáticas, Sí. pero que son reales, como por el ejemplo que ponía Baker del alcohol, sino que a veces uno se reúne con amigos en donde el lenguaje que uno usaba antes vuelve a usarlo y eso es automático porque uno lo tiene en su ADN como parte de su configuración inicial y esa transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo. Pero si regresamos al mismo lugar de los hechos y las personas no son malas, necesitan el mismo amor que uno recibió, simplemente. Pero el ambiente no es favorable. Y uno lo que tiene que entender es que ese ambiente no me conviene en este momento. Así de simple. Trayéndolo a tiempos también actuales, ¿qué red social estoy Sí, frecuentando? claro, Porque ahora claro. las redes sociales cada día son más inteligentes artificialmente para llevarnos a donde no queremos ir. Sí. Y número 7, enfóquese en el progreso y no en la perfección. Usted tal vez piense, ya llevo un tiempo leyendo este libro y todavía no veo muchos cambios. O oyendo este programa y todavía no veo muchos cambios. No se preocupe por eso. Nuestro objetivo es progresar, no ser perfectos. El cambio en la vida es una decisión seguida de un progreso. No caiga en la trampa de pensar que Dios le amará cuando alcance cierta etapa del camino. Dios le ama igual en cada fase de la recuperación y del crecimiento. Dios nunca va a amarle más de lo que le ama en este mismo instante y tampoco le amará menos. A Dios le agrada cualquier crecimiento y progreso que usted haya hecho. Así como un padre se emociona con los primeros pasos de su bebé, su Padre Celestial se alegra con todos y cada uno de los pasos que usted da en su proceso de crecimiento, sin importar cuán pequeños sean. Así que queremos darle una buena noticia. Dios no está enojado con usted. Y cuando estamos hablando de dejar estos vicios, las malas crianzas, esos malos hábitos, no es que eso le afecte a Dios, eso lo está molestando a usted, eso lo está dañando a usted y Dios quiere que usted lo pueda dejar para su propio beneficio. El pecado nos trae un castigo a nosotros mismos y el enojo de Dios es porque nos estamos dañando a nosotros mismos. Es decir, Dios no está enojado con usted, Dios quiere que usted salga adelante. Como decía aquí el autor, no hay algo que usted pueda hacer que haga que Dios lo ame menos o que lo ame más. Dios ya lo ama. Y cuando estamos conscientes de ese amor, sabemos que en ese amor del Señor podemos salir adelante. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy queremos pedirte que abrigados en tu amor, tú nos ayudes a salir adelante y que nos permitas ignorar la falta de progreso, ignorar a nuestros críticos, a los que no nos permiten avanzar. Permítenos enfocar nuestro pensamiento en ti y quitar ese piloto automático y enfocarnos en ti, Señor. Danos la fuerza para lograr esos cambios. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero tú en nosotros sí puedes. Somos como Gedeón, Señor, que con un pequeño ejército de 300 necesitamos una gran victoria y esa victoria está interna. Necesitamos dejar atrás esos hábitos que nos lastiman o lastiman a los que están a nuestro alrededor y solo tú nos puedes ayudar. Confiamos en que tú nos vas a ayudar con esos cambios. Cedemos el control, cedemos ese rencor, perdonamos al que nos ofende y ayúdanos a encontrar cuál es la raíz de esa situación que no nos deja hacer el cambio. Y te preguntamos también, ¿qué defecto de carácter quieres tú trabajar primero? Guíanos en este proceso, pero queremos cambiar para
para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti y para el beneficio de los que están a nuestro alrededor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Continuamos entonces. Majo, ayúdanos con el próximo párrafo de nuestro libro. De acuerdo. Hemos hablado mucho sobre defectos de carácter, de dónde vienen, por qué nos toma tanto tiempo librarnos de ellos y cómo podemos cooperar con Dios para cambiarlos. Quizás sientas un poco de agobio y necesites hacer una pausa y respirar hondo. No estamos tratando de arreglarlo todo a la vez. A ver, respire hondo. Ahí en oración, pídale a Dios que le ayude a elegir un lugar para empezar. Recuerde que no puede arreglar todos sus defectos de un golpe. Tiene que enfrentarlos uno a uno. Pídale a Dios que pídale a Dios, muéstrame por dónde dar el primer paso. Y entonces luego Baker le dice, ahora pase a la acción y póngalo por escrito. Este paso práctico incluye algunas promesas bíblicas que le ayudarán a enfocarse en lo bueno y no en lo malo. Consiga tarjetas en blanco. En un lado escriba un versículo y del otro lado escriba una aplicación práctica del versículo en forma de una afirmación personal. Por ejemplo, en un lado escriba, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, que es Romanos capítulo 8, versículo 1. Por la parte de atrás escriba, Dios no me condena por mi perfeccionismo. Chale, Eso, muy bien. yo tuviera ese efecto de carácter, ¿verdad? O Dios no me condena por mí, así que se vaya. Él me ama en mis días malos, tanto como en mis días buenos. Puedo pasar el día de hoy sin mí, así que se vaya, porque Jesús me da su fortaleza. Es decir, son tarjetitas que él sugiere y hoy podríamos usar también, si a usted le gusta su celular, podría ahí también tener alguna aplicación o en algunas notas ahí, ¿verdad? Escriba muchas de estas tarjetas con diferentes versículos y al acostarse cada noche y al despertar cada mañana, léalos y medite en ellos. Si usted mantiene su mente ocupada en pensamientos positivos, nuevos surcos constructivos se abrirán en su mente. En cuestión de semanas empezará a notar la diferencia y se sentirá mejor. Ahora veamos cómo todos estos conceptos se aplican y seamos inspirados por la historia de proceso de cambio de la vida de Dovie. A ver, veamos. Me llamo Dovie y soy una creyente en Jesús que lucha con la codependencia. De pequeña pasábamos todos los fines de semana con 2 parientas. Ellas fueron parte de mi vida familiar y no fueron ejemplos positivos de conducta para mí. Y la historia continúa así. La primera era una mujer infeliz que tenía una relación con un hombre casado. La otra tenía un esposo que era apostador profesional y un alcohólico. Ella era la mandamás de la familia y mi padre le permitía todo debido a su cultura armenia. Nada podía romper los lazos familiares. No eran inusuales las riñas violentas durante nuestras reuniones familiares, que incluían todos los insultos imaginables. Dice Alejandro María José, a veces son lenguas, pero no precisamente angelicales, ¿verdad? El lanzamiento de objetos pesados, oiga esto, y hasta una mujer que persiguió al marido con un cuchillo. Nunca entenderé por qué mi papá nunca nos quitó de en medio cuando estallaban esos conflictos. Yo me acostumbré a ese comportamiento porque no sabía que no era normal y aprendí a aceptar el abuso como la norma. Aunque mi relación con mi papá era buena, él tenía momentos de ira que iban dirigidos a mi mamá. Cuando esto sucedía, ella nunca se defendía. Mi papel en la familia se convirtió en el de pacificadora racional. Me tocaba calmar a mi papá en medio de sus arranques de ira. También aprendí cómo agradar a la gente y caerles bien a todos. Evitaba como fuera convertirme en blanco de cualquier crítica. Tras graduarme de la universidad, empecé a salir con mi futuro esposo, Tim, y todo parecía perfecto. Hasta que me di cuenta que bebía un poco, pero yo pensaba que todos los jóvenes de su edad lo hacían. Nos casamos, dice ella, en 1972. Quedé embarazada unos meses después. El estrés de Tim por su papel de esposo y padre causó en nuestro matrimonio y empezó a vivir cada vez más y a recurrir al abuso verbal y emocional. Luchaba con la depresión y decidió
escaparse en otra relación. Comprendía la depresión de Tim y sabía de su infancia infeliz. Traté de hacer todo lo posible para arreglarlo. Sin embargo, mi autoestima había llegado al punto más bajo. En retrospectiva, me asombra lo mal que me dejé tratar, pero había observado a mi mamá aguantar tantas injurias y dolor en el pasado y en el presente, que todo eso me parecía muy normal. ¿O acaso no lo era? Con el tiempo nuestra relación mejoró. Tim decidió dejar la bebida, pero sus problemas de la niñez no se resolvieron. Seguimos luchando con el enojo y el intercambio de dependencias. Cierto día estaba sintiéndome bastante ansiosa y le rogué a Dios que me ayudara. Y Él me dijo claramente la respuesta: suéltalo ya. Entendí la instrucción de Dios. Nada que yo hiciera para ayudarlo funcionaría. Y toda mi sumisión e intentos de controlar no habían sido más que estorbos a lo que Dios se proponía hacer. Unas semanas después de esto, consultamos a un psicólogo cristiano quien nos dijo que Tim era un alcohólico seco. Eso significa que había intercambiado adicciones. Puesto que Tim había dejado de beber por su cuenta y sin un programa de recuperación, no había perdido su personalidad adictiva. Nos recomendó acudir a Celebremos la Recuperación. Quedamos inmersos por completo en el proceso. Asistíamos los martes en la noche a la clase sobre límites, los miércoles nos quedábamos leyendo en casa, los jueves nos reuníamos con el consejero, los viernes íbamos a la reunión de Celebremos y los sábados a la iglesia. Reprogramamos nuestra vieja manera de pensar e iniciamos el proceso de cambio sometiéndonos a la transformación que Dios quería hacer en nuestra vida. No diré que fue fácil o libre de dolor. Para nada. Sabía que los sucesos dolorosos habían ocurrido y que tenía el hábito de resaltarles importancia para minimizar mi dolor. Aprendí que trataba de controlar todo lo que pudiera en un intento infructuoso por arreglar el caos de mi vida. En este proceso, Dios me ha demostrado de forma dramática cómo hacer que el mal obre para bien. Tenemos tanto que agradecer por todo lo que el Señor nos ha dado que quisimos dar algo de vuelta. Ahora compartimos nuestras experiencias con otras personas y las animamos a participar en Celebremos la Recuperación. Tim y yo nos convertimos en codirectores de varios grupos de estudio los lunes y viernes por la noche. Yo sigo creciendo como resultado de mi servicio y es así como el Señor verdaderamente ha restaurado nuestros años perdidos. Qué interesante este testimonio, y yo lo que quisiera destacar es que ella dice que su esposo se convirtió, según el psicólogo, en un alcohólico seco. Es decir, que seguramente había dejado de beber, pero no había curado sus heridas. Claro. Entonces seguía con algunos defectos de carácter, pero ya no tomaba. Pero seguramente seguía con algunos otros problemas, y es que es hasta que Dios nos sana desde dentro que empezamos a actuar con un corazón sano. Y eso es lo que nosotros queremos proponerle, amigo, amiga, que abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo empiece a sanar esas áreas. Y entonces, ¿sabe quiénes van a ser los beneficiados? Nuestra esposa, nuestro esposo, según sea el caso, nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor, van a verse beneficiados del cambio que el Espíritu Santo hizo en nosotros, ¿verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención que esta mujer no está hablando de que ella tuvo problemas con el alcohol, ni con las drogas, ni con el sexo, sino que ella era una mujer codependiente. Su vida estaba girando en torno a los demás y María a todo José, lo que... ¿cómo definirías esa codependencia en tus palabras? La codependencia es dejar de vivir mi vida por vivir la vida de otros, por tratar de arreglarle la vida a los otros, como ella nos decía. Ella trató de controlar seguramente la bebida. Trató de controlar la bebida, trató de controlar la situación en su familia cuando se convirtió en una pacificadora. Por aquí había una pacificadora racional, decía ella. Se volvió en codependiente. Su vida giraba en torno a los conflictos, al alcoholismo de su esposo, después a la recuperación de su esposo. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es, ella no estaba teniendo un problema de vicios ni un problema de sexual. Ella estaba viviendo los problemas de otros, consumiéndose conforme a los problemas de otras personas, hasta que decidió primero salir de la negación, porque si te das cuenta también ella decía que estaba viendo todo como que era normal, esos conflictos que habían en su familia. Salió de la negación, buscó ayuda
decidió transformar su vida y Dios está ahí, está listo para que tú y yo, cuando decidamos entregarle por completo todos nuestros defectos de carácter, Él haga esa transformación en nosotros. Pero necesitamos no solo tener las ganas de cambiar, primero darnos cuenta que necesitamos cambiar, pero no se puede quedar solo en las ganas, sino que tenemos que accionar para encontrar esa dirección correcta. Y lo mejor que te puede suceder es encontrar programas como Celebremos la Vida o Celebremos la Recuperación, porque cuando Cristo es el centro, esa transformación entonces va a ser verdadera y va a permanecer en el tiempo. ¡Hala, qué fuerte eso, Majito! Yo ahorita que te escuchaba, y creo que es algo que se presenta mucho, es en cuanto a las relaciones, ¿verdad? Ustedes, he escuchado estas frases de siempre me hacen lo mismo, o sea, toda relación a la que caigo me pasa lo mismo. ¿Qué está pasando? Y la frase de respuesta es, todos los hombres son igual, o viceversa, todas las mujeres son iguales. Tal vez es que se está generando el mismo patrón porque no ha sanado algo uno adentro, y por eso la respuesta de lo que uno busca y la respuesta de con los que uno se relaciona sigue siendo la misma. Muchas veces tratamos de cambiar a los demás y, oh sorpresa, resulta que somos nosotros los que necesitamos el cambio. Y si lo dice 1, 2, 3, 4, tal vez tenemos que hacer una pausa, pedirle al Espíritu Santo, a Dios, y decirle, Dios, muéstrame. Y cuando Dios nos da convicción de pecado, ¿verdad? De estás haciendo algo mal. No es para condenarnos, sino es para darnos esperanza y decir, va, ahora podemos hablar, te voy a sacar de eso, ¿verdad? Pero eso sucede cuando entendemos, hay algo que debo cambiar, y eso solo pasa en el proceso milagroso de Dios. Y eso es estar en negación. Cuando pienso, todo el mundo tiene la culpa de mis problemas, eso es estar en negación. Hasta que llego con el Espíritu Santo y le digo, Señor, no, aquí hay un problema en mí y quiero que tú me ayudes a cambiar a mí, porque entonces sucede como esa ley de la atracción, ¿verdad? Porque todas las mujeres, porque todos los hombres, porque atraigo a esos hombres abusadores, porque atraigo a esas mujeres mandonas a mi vida. El problema de repente está en mi corazón, ¿verdad? Y ese es un problema fuerte. Yo quiero rescatar parte de la lectura con relación a algo que decía el comentario. Ella aprendió que en su casa así era el asunto, pues. Qué doloroso. Y yo lo quiero abrir mi corazón de alguna experiencia familiar. En mi casa, cuando yo era niño, había mucha intromisión familiar del lado de mi papá. Ahorita lo cuento porque ya todos pasaron a la presencia del Señor. Ya no hay ninguno oyéndolo. Ya no va a recibir mensajes. Ya no va a recibir mensajes. ¡Ah, qué traicioneros sos! La onda. Así. No. Y entonces yo me di cuenta del sufrimiento de mi mamá y de toda la crisis que se causaba en ese círculo familiar. Entonces yo blindé mi concepto de familia a papá, mamá y hermanos. Y cuando yo vengo y genero una familia y encuentro que mi esposa tenía una relación familiar intensa, para mí era una crisis. Y eran, como dicen, intrusos. Ya. Y entonces uno empieza a trasladar. Por eso es que son ejemplos cotidianos que no nos damos cuenta. Y aquí viene la parte. Yo no lo entendía porque estaba en negación. ¿Por qué? Porque lo había aprendido a hacer así. Si yo aprendí a comer con las manos, ¿para qué están los cubiertos? ¿Verdad? Si así es como aprendí. Sí. Y así he sabido comer siempre y entonces, y hasta sabe rica la comida, ¿verdad? El punto es salir de la negación y confrontar con uno mismo y con el Espíritu Santo que te revele, que nos revele dónde verdaderamente, porque Dios te está hablando a veces en tus placeres, te grita, habla tu conciencia, pero también te grita en el dolor, ¿verdad? Que es lo que dice Luis, que es J.C. Luis, ¿es verdad? Y a mí me empezó a gritar en el dolor cuando empecé a ver el conflicto que estábamos causando relacionalmente, porque por otro lado, tal vez estaba un poco maximizada la relación familiar y por otro lado estaba minimizadísima, ¿verdad? Entonces, la invitación, querido amigo, es para que tal vez usted, si no se identifica con un problema de violencia o de alcohol o de otra cosa, también hay otras circunstancias que no necesariamente son tan críticas, pero que sí causan crisis, ¿verdad? Y son aquellos fantasmas que no se ven, pero que poquito a poquito van congelando esa temperatura de amor que solo Dios puede dar. Y tenemos que tener ojo a esas circunstancias. Yo quisiera recomendar, no sé, viene tarde por aduanas este pedido de libros, pero cuando venga se lo vamos a anunciar. Si el Espíritu Santo le está hablando, hágase una copia, léalo a conciencia. Bueno, también están quedando estos programas en el archivo de YouTube.
escúchelo. Si el Espíritu Santo le está hablando, igualmente en su iglesia usted podría proponer, si usted es pastor líder, usted puede proponer tener un programa de Celebremos la Recuperación. Ahí para nosotros se llama Celebremos la Vida aquí en la iglesia. Léalo. Primero pase usted por el proceso, luego dedíquese a ayudar a otras personas. ¿Cuántos corazones heridos hay? Esto de la codependencia que realmente no había tenido una definición tan clara. Fíjate, María José, Es que muchas gracias. Muy buena. Lo que sucede es que los hijos adultos de alcohólicos, yo soy una hija de adulto de alcohólico, tendemos a tener codependencia en nuestra vida porque hemos tratado de manejar la situación compensar. para no sufrir tanto, para evitar tanto dolor. Y entonces, ¿qué pasa? El alcohólico ha anestesiado su dolor con el alcohol o algún adicto anestesia su dolor con alguna sustancia, pero nosotros que no consumimos no tenemos cómo, pasamos el dolor así. Y entonces empiezan a formarse aún más defectos de carácter, empiezan a formarse aún más heridas y como decía Guillermo, lo estamos trasladando a nuestras generaciones. Y es interesante que atrajiste a un esposo Claro, alcohólico. exacto, Interesante. exacto. Ajá, porque está seguramente buscando decías, el patrón. ¿por qué me...? Exacto, Ajá, muy buscando como un mismo patrón de conducta Interesante. hasta que logramos sanar, pues entonces empieza una vida totalmente diferente, pero eso ha llevado tiempo y ha costado lágrimas, ha habido más dolor, pero un dolor que Dios nos lleva a tener para sanidad. Esperanza. Muy bien. Bueno, oremos brevemente. Padre, te pedimos ayuda en esto. Seguramente tú estás hablando a muchos de nuestros corazones y nos ponemos en la ruta para cambiar. Muéstranos cuál debe ser el próximo paso. Y Jesús interviene en cada uno de nuestros corazones. Dile tú ahí donde estás, Jesús, ayúdame por favor, necesito tu intervención. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Estamos a poco de terminar y queremos pedirte, María José, que nos des el versículo del día. Claro, y el versículo del día dice así: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por hoy queremos decirle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya, Vaya con Dios. Dios quede con usted.